Gracias, gracias. Entonces eso, darles la bienvenida. Acá ya me están diciendo que se va a poder grabar, así que me quedo también contenta con eso. Gracias a todo el equipo de Griensu, que siempre está dispuesto para acompañarnos, para compartir lo que saben, lo que tienen, y todas estas, digamos, alternativas en términos de instrumental. Por supuesto, a Clara Marini y a Giselle Vilesio, que son de fierro, y que nos van a hacer la intro para que esta temática, digamos, darle contexto a esta temática, porque es instrumental, pero instrumental aplicado a determinadas elaboraciones. Y ampliamos la convocatoria abriendo un poco la charla al grupo de Giselle, que es de lácteos artesanales, y a gente que está cursando la diplomatura con Clara y con Giselle, como para que esto sirva como una manera de difundir y de compartir la información que manejamos. Así que, de mi parte, quedo a disposición para ir pasando unas diapos que muchos de ustedes ya conocen, pero que bueno, las vamos a repasar en un contexto distinto, y ustedes me van diciendo, voy pasando y las dejo con Clara y con Giselle. Bueno, empezamos entonces a hablar un poco de todo esto del pH y de los grados Brix y qué es la actividad de agua, que es tan importante cuando alguien elabora algo. Bueno, acá vemos las variables fundamentales para unas conservas. ¿Qué son? Primero, ¿qué son las conservas? Conservas es todo producto que uno hace, lo pone adentro de una lata o de un frasco y lo puede tener fuera de la heladera. Si uno le dicen que tiene que tenerlo adentro de la heladera y dura unos pocos días, no es una conserva, es un producto para guardar en heladera. Pero la conserva tiene que ser segura. Para ser segura, para no producir ningún daño, ninguna enfermedad, hay que tener 3 variables muy, muy en cuenta. Las 3 variables principales, porque uno va a decir, pieza, la higiene con que elaboramos una conserva, sí, es muy importante, pero no es lo más importante de todo, porque podemos ser muy higiénicos cuando elaboramos una conserva, pero si no controlamos el pH, ahí podemos producir algo muy, muy grave, como es un brote de botulismo. Así que las variables son pH, actividad de agua, que es un nombre más extraño para la gente que no está en la cuestión de alimentos, dice, ¿qué es AW? Actividad de agua y grados Brix. Bueno, supongo que para los que están en alimentos, que no están en alimentos, también es difícil decir pH. Entonces, empezamos con el pH. Marcela, ¿vos qué te parece? ¿Podés pasar a la próxima? Bueno, el pH va a ser la forma de medir si algo es ácido o no es ácido. Entonces, como así medimos metros para decir a qué distancia estamos o kilómetros, hay que tener una forma de decir, este producto tiene una acidez importante, este producto no tiene una acidez importante. Entonces, nosotros lo que utilizamos, el pH. Lo que pasa es que en el pH uno tiene que saber que la neutralidad, no sé si está por ahí la escalerita, ahí tengo una escalera dibujada que es para, disculpen todos los que vean que sepan química, porque es una forma de explicar muy, muy, a lo mejor muy grosera. Entonces, para que todos tengan una idea, cuando nosotros estamos en un pH neutro, la neutralidad está en pH 7. ¿Qué es algo neutro? Algo neutro es que no es ni ácido ni alcalino. Está justo en el pH 7 de neutralidad. ¿Qué es un ejemplo de algo neutro? Y bueno, sería el agua pura, no el agua... Ni el agua destilada, porque el agua destilada cuando uno la destila pasa por
cuando gotea puede tomar dióxido de carbono, entonces a veces siempre da, cuando uno lo mide, es ácida. Lo que tiene que hacer es agua destilada y hervida. El agua pura sería pH 7. La sal es neutra, por ejemplo. La sal pura es neutra, la sal común. Entonces, uno cuando habla de algo ácido, todo el mundo sabe que es algo ácido. Cuando hablamos de alimentos ácidos, todo el mundo te dice limón, por ahí algunos dicen el tomate porque les da acidez. Después vamos a ver que el tomate no es tan ácido. Entonces, alimentos ácidos hay muchos, las frutas, frambuesas, las frutas rojas, y ahí van a ver, yo lo voy a hacer muy resumidito, porque después lo que quiere la gente que ya conoce todo esto, lo que quiere saber es cómo se mide el pH y cómo se usan los instrumentos. Entonces, van a ver que ahí dice 4,5 pH de protección. ¿Por qué? Porque por debajo de ese pH no se desarrolla el Clostridium botulinum. Y no se desarrollan muchísimos microorganismos patógenos. Entonces, cuando estamos haciendo una conserva, tenemos que tener ese cuidado de controlar el pH, porque y cuando hablamos de ese pH de 4,5, no son pHs que uno diga, estamos en un medio muy ácido, es una cosa totalmente ácida. Piensen que un limón está en 2,4, hasta 2,7, el vinagre también, pero cuando hablamos de ciruela, frambuesas y todo eso, están en un pH 3. Así que 4,5 no es un pH tan ácido. Así que medir el pH es importantísimo cuando uno quiere elaborar una conserva segura. ¿Por qué? Porque el Clostridium botulinum tiene, ahí le pusimos que el pH de protección es 4,3 porque nos estamos protegiendo nosotros de tener un pequeño error en una conserva. Entonces decimos, todas las conservas tienen que ser de 4,3 para abajo. Pero para protegernos de un error en la medición. El botulismo es un microorganismo que tiene una característica, bien resumido, es que tiene la característica de poder esporular. Al esporular es cuando está en un ambiente que no le gusta, en un ambiente que no le es favorable, que es donde hay aire, donde no hay alimentos. Entonces, para poder sobrevivir es como si fuera una semillita. Una semilla para sobrevivir se cubre de una capa y se queda así. Cuando encuentra el lugar lógico donde hay alimento, donde no hay aire, porque es anaerobio, entonces sale de esa semilla, de esa caparazón que tiene, y empieza a reproducirse. Cuando se reproduce, como producto de esa reproducción, que produce una toxina, la toxina más poderosa del mundo. Con nanogramos pueden matarnos. ¿Y cuál es el ambiente ideal para que se reproduzca el Clostridium botulinum? Una lata, una conserva hecha casera con un pH por arriba de 4,5. Me van a decir entonces, todo lo que comemos tiene que tener un pH por arriba de 4,5. En general, las latas que compramos, si uno habla de morrones, de palmito, tomate al natural, todos esos, en las fábricas tienen muy buen cuidado de que el pH esté por debajo de 4,5. Muy buen cuidado. Aunque lo pongan, porque la única forma de matar al Clostridium botulinum es tenerlos 8 horas en agua hirviendo, 7-8 horas en agua hirviendo, y que 7-8 horas en agua hirviendo es casi imposible, porque obtenemos un puré, destruimos todo el producto. O 20 minutos a 121 grados en un autoclave. También, si tenemos 20 minutos en una autoclave a 121 grados, a un
vamos a pensar en un morrón al natural, también se destruye. Entonces, ¿qué se hace? Se deja en un pH por debajo de 4,5. Yo quiero hacer una aclaración, porque cuando los que ya conocen de esto ya les resultará algo familiar. Los que nunca escucharon, dice, pero tanto para hacer conservas, y mi mamá toda la vida hizo, mi abuela toda la vida hizo, y yo hace 40 años que hago conservas. Muchas cosas que nosotros hacemos, o que hacían nuestros familiares, o la gente que alrededor nuestro hacía conservas, eran intuitivas, como por ejemplo, usar vinagre, usar jugo de limón. A lo mejor a nadie se le ocurría hacer una conserva de mondongo, dejarla dentro de un frasco sin vinagre, hervir el mondongo en agua o hervir un pescado en agua y dejarlo con zanahoria. Lo hacían con vinagre intuitivamente. El tema de que cuando uno lo hace intuitivamente y empieza a conocer esto que dice Clara, se le prende una luz de alerta, el semáforo se pone en rojo y dice, uy, ¿qué estaba haciendo? ¿Para qué medir? Para asegurarnos nosotros de que, básicamente, de que lo que estamos haciendo es seguro y no vamos a causarle ni enfermedad ni en el peor de los casos vamos a matar a nadie, porque como dijo Clara, el Clostridium botulinum produce una de las 2 o 3 toxinas más poderosas del mundo. O sea que un frasco que tiene la toxina desarrollada mata o manda en coma a la persona que lo comió. ¿Saben cuándo se declara, hablando de pandemia, que es un tema re común hoy en día, cuándo se declara pandemia cuando hay un brote de Clostridium, de toxina botulínica? Cuando hay un caso. La alerta sanitario obliga a declararlo y a avisar cuando sale el primer caso porque ya se considera que tiene que actuar la autoridad sanitaria. O sea que una vez que uno se mete en el mundo de aprender el porqué, es como que nunca más quiere hacer las cosas intuitivamente, porque sabemos que si lo hacemos intuitivamente, realmente podemos causar un daño, y no solamente de salud, económico, porque nos vamos a ligar a un juicio que vamos a perder absolutamente todo, y aparte es un grave daño a lo que es la salud pública y a la sociedad. O sea que, bueno, una aclaración. Clarita. Bueno, entonces tenemos que saber de pH. Oh, me suena... Me estaba sonando el celular, perdón. Entonces lo que tenemos que saber es poder medir el pH para poder evitar todos estos daños. Bueno, seguí con la próxima, yo les sigo Clara. Bueno, no, mayor, dale, ahora puedo. El pH promedio de las frutas utilizadas es bastante bajo. Uno lo que tiene es, lo que tiene que saber es que cuando está haciendo un dulce, los dulces tienen una cantidad de azúcar suficiente como para bajarle la actividad de agua a un producto, y ahora vamos a explicar lo que es actividad de agua. Pero fíjense que todas las frutas estas que ustedes están viendo del pH promedio de las frutas es muy bajo, pero hay algunas frutas que tienen un pH muy alto, como pueden ser los higos, que están siempre dentro de un pH de peligro, de riesgo. Así que mucha gente, sin saber, ¿qué hace? Hace una conserva con higos, no un dulce, hace una compota de higos y la guarda alegremente en un frasco y la tiene un tiempo, la tiene mucho tiempo. Y eso puede llegar a ser peligroso. Entonces, hay que tener conocimiento de un montón de cosas. Uno puede hacer una compota de manzanas, meterla en un frasco, esterilizarla, ponerla en baño María y guardarla años y no pasa nada. Pero cuando uno hace algo sin ese conocimiento, por ejemplo, hace lo mismo con un higo que tiene un pH alto, es cuando se corren los riesgos.
Entonces, ¿por qué medimos el pH cuando estamos elaborando? Medimos el pH para evitar riesgos. Y vamos a encontrarnos ahora, si pasás, Marcela, que hay otro punto que se llama actividad de agua, que, bueno, nosotros siempre hablamos de humedad de algo, sabemos que los porotos secos no se echan a perder, ¿por qué? Porque están secos, porque no tienen agua. En cambio, podemos hablar de actividad de agua. La actividad de agua es cuando el agua está, pero no está disponible. El ejemplo que doy siempre yo, y que los que me escucharon ya estarán hartos de escucharme, es tener una olla llena de agua, el agua está disponible, le vaciamos un paquete de sal adentro del agua y nos encontramos con que el agua deja de estar disponible, bajó la actividad de agua, el agua está agarrada por la sal. Lo mismo pasa en los dulces. Por eso siempre decimos que los dulces, las mermeladas bien hechas, que llegan a un punto de cantidad de azúcar suficiente como para que gelifiquen, no son peligrosas, no tienen ningún riesgo, porque aunque tengan un pH alto, no corren riesgos porque tienen muy baja actividad de agua. Porque las moléculas de agua están agarradas por el azúcar y no pueden directamente los microorganismos reproducirse ahí. Para que ustedes se hagan una idea, higos en almíbar. ¿Vieron que el almíbar es bien espeso? Bueno, en los higos en almíbar hay una actividad de agua muy baja, no puede los microorganismos reproducirse. Y el agua está, porque uno lo ve al almíbar, que es líquido, pero ese almíbar no sirve para que nos quite la sed a nosotros ni para que crezcan los microorganismos. Así que ya tenemos dos de los parámetros que hay que tener conocimiento para saber si pueden o no crecer microorganismos patógenos. Como ya dijimos, patógenos son que producen enfermedades. Van a crecer otros microorganismos. Por ejemplo, a todos les habrá pasado que arriba de unos higos en almíbar que les quedaron abiertos en la heladera o que los cerraron mal, les crecieron unos mohos. Pero esos mohos se ven, uno los saca y listo. En cambio, cuando uno hizo unos morrones al natural, no los acidificó, los abre el frasco, tienen un olor rico, gusto rico, todo rico. Y sin embargo, está el Clostridium botulinum ahí adentro que produjo la toxina, que no tiene ni sabor ni olor. Hay algunas razas, porque son cepas de este microorganismo, que ni siquiera producen gases, entonces uno se los come y ahí es donde están los problemas. Fíjense en la actividad de agua, por ejemplo, la actividad del agua pura es 1. Fíjense todo lo que se echa a perder rápidamente. La carne, el pescado, unas frutillas, la leche, todo eso tiene una actividad de agua altísima. Ahí los microorganismos hacen una fiesta y lo echan a perder inmediatamente. Actúan. De 0,98 hasta 0,93 hay otro tipo de cosas. Acá habla de embutidos cocidos. Por ahí a ustedes les llama un poco la atención porque dice, entonces el jamón cocido es peligroso. Sería peligroso si lo hiciéramos en casa sin ningún cuidado, pero a los embutidos cocidos, como el jamón cocido, el salchichón, las salchichas, todas esas, se le agrega un conservante, que son los nitratos, que son poderosísimos en contra del Clostridium botulinum. Por otro lado, son poderosísimos para producir, son cancerígenos, cuando uno los consume en grandes cantidades. Así que, por un lado, nos cuidan del Clostridium botulinum, pero por otro lado, produce otras enfermedades. Bueno, fíjense que acá
está subrayada la parte de las mermeladas. Las mermeladas tienen una actividad de agua muy baja, porque a partir de 0,93 para abajo no pueden crecer, el microorganismo no se puede reproducir. Así que estamos salvados. Estamos salvados con los quesos, con los quesos más o menos duros, tipo Mar del Plata, con las mermeladas no hay ninguna probabilidad, con el salame, con los salames secos, con todos esos no hay probabilidad de que crezca el Clostridium. Sí, cuando uno hace un paté, ahí cuando dice embutido de hígado, cuando nosotros compramos el Leberbush, ese Leberbush es muy seguro porque tiene el agregado de estos conservantes como son los nitratos. Así que esto es importante de conocer lo que es actividad de agua. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo se mide la actividad de agua? Para medir la actividad de agua es muy difícil, hay que tener un aparato que es muy caro, hay pocos laboratorios que las miden, pero uno ya sabe que una mermelada bien hecha no tiene ningún tipo de riesgos. Y donde hay vinagre, donde hay un producto hecho con vinagre, tampoco hay riesgos. Ojo, porque el vinagre tiene un pH muy ácido. Hay productos que, aunque uno le agregue vinagre, si no los acidifica mucho, si no los deja horriblemente vinagrados, son peligrosos. ¿Cuáles son esos productos peligrosos si uno no tiene con qué medir el pH? Los escabeches de carne o los escabeches donde hay proteínas. Así que tengan cuidado con estas cosas. A mí yo me acuerdo hace muchísimos años, yo trabajaba en el ISETA y me llaman de un pueblo vecino de Bragado que había muerto una familia de botulismo, toda su vida habían hecho el mismo escabeche de pescado y ese año se murieron. Bueno, ese año tuvo botulismo. ¿Por qué? No sé, le habrían echado un poquito menos de vinagre o habrían puesto un poquito más de pescado adentro del frasco. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando uno hace un producto con vinagre y es una verdura, no hay más riesgos, no hay tantos riesgos. Tampoco puede ponerse una cantidad, por ejemplo, cuando uno hace berenjenas en escabeche, ¿cuánto de agua se le puede agregar al vinagre? Siempre 2 partes de vinagre y 1 de agua. Nunca más de agua porque por ahí puede no bajarle el pH por debajo del pH de protección, que es 4,5. Así que todo lo que sea picles y cosas en vinagre es genial. Se hacen de manera casera con mucha seguridad. Bueno, y ahora vamos a los grados Brix. No sé si Giselle quiere explicar grados Brix. Yo tomo un poco de agua. Los grados Brix, ¿qué son? Es una manera de medir la cantidad de sólidos que tiene algo. Básicamente, cuando nosotros hablamos de fruta, tenemos que la fruta tiene, es decir, todos los seres vivos, todas las hortalizas, todas las frutas tienen compuestos sólidos, que son proteínas, vitaminas, minerales, lípidos e hidratos de carbono. El azúcar es un hidrato de carbono y es el principal componente de todas las frutas. De hecho, uno dice, cuando va a un nutricionista, uy, no comas banana y uva porque tiene mucho azúcar. ¿Cómo se mide la cantidad de azúcar que tiene algo? Se mide con un aparato que se llama refractómetro. El refractómetro es esto que ustedes ven acá en los dibujitos. Son aparatos que pueden ser ópticos, manuales o digitales, que poniendo una gota o un poquito del producto que uno quiere, nos va a decir el contenido de sólidos o el contenido de azúcar que tiene. ¿Y para qué sirve el refractómetro? Tiene un montón de utilidades. Para el que está haciendo los cursos de mermeladas y mermeladas bajas calorías o de lácteos, sirve para conocer el punto final de una elaboración. ¿Y qué es el punto final? Es el momento en el cual se apaga el fuego y digo, esto ya está para envasar. Ya habrán visto que los que hacen mermeladas, el código alimentario dice que tiene que tener 65 grados Brix,
los que hacen dulce de leche tienen que tener 70 grados Brix, los que hacen una mermelada light tienen que tener 48 o menos, una dietética 20, y ¿puedo yo hacer una mermelada si no tengo un refractómetro? Vamos a ver que hay maneras de hacer una mermelada común sin tener un refractómetro, por ese famoso método que uno hace por volumen, pero solo se puede usar, es decir, solo es muy seguro usarlo cuando estoy haciendo una mermelada tradicional. Por ejemplo, en el caso del dulce de leche, es casi imposible hacer dulce de leche para vender si no tengo un refractómetro, porque tengo que saber exactamente cuándo llegó a los 70 grados Brix. Y en el caso de dulce de leche, por ejemplo, ¿por qué 70? Porque la concentración, 70 grados Brix, ¿qué significa? 70% de azúcar, o de sólidos, es la concentración de sólidos tal que me va a asegurar que ese producto sea seguro para el que lo va a comer y que no exista la probabilidad que se desarrollen ningún tipo de microorganismo ni patógeno ni de los otros dentro del producto. El próximo, Marce. En esta tabla que ustedes tienen acá y que Marcela les va a poner, es estimado el porcentaje de azúcar que tienen algunas de las frutas más comunes. Ustedes van a ver, por ejemplo, que manzana dice de entre 10 y 14, frutilla entre 7 o 11. Primero, ¿por qué estará puesto como un rango y no como un valor exacto? Porque va a depender, no va a ser lo mismo una frutilla que se coseche en Bariloche que una que se coseche en pleno centro de la Argentina o en otro país de Latinoamérica. La variedad va a influir, la ubicación geográfica, el momento de la cosecha, es decir, si se cosecha madura o verde como para que tenga mayor tiempo post cosecha, pero si uno dice que para el que no tiene refractómetro, bueno, uno puede guiarse por este tipo de tablas. ¿Va a ser exacto? No, va a ser estimado, pero va a servir. Fíjense, por ejemplo, las uvas, que dice entre 17 y 24, ¿qué quiere decir esto? 17, por ejemplo, por ciento de azúcar, es decir, que en 100 gramos de uva va a haber 17 gramos de azúcar, o sea que en un kilo de uvas, que son 1000 gramos, voy a tener 170 o 240 gramos de azúcar por kilo. Cuando, por ejemplo, cuando empieza la vendimia, en la zona de donde se produce vino, ¿cómo saben cuando la uva ya es vinificable? Cuando llega a un determinado contenido de azúcar. ¿Y cómo lo miden en la planta? Usan un refractómetro. Ustedes ya van a ver que hay dos tipos de refractómetro, o tres, que son refractómetros de baja, que tienen una escala de medición que arranca del 0 y puede llegar hasta 30 o 40 grados Brix, que sirven para saber qué cantidad inicial de azúcar tengo en la fruta que voy a elaborar, pero también sirven para cuando uno quiere hacer mermeladas dietéticas, que son aquellas que no tienen azúcar, o mermeladas bajas calorías, que tienen 25% menos de azúcar que una mermelada tradicional. Por otro lado, tenemos los refractómetros de alta, que son los que empiezan a medir a partir de 45, 48 o 50 grados Brix, hasta 90 o hasta 100, ¿y para qué me van a servir? Para saber el punto final del dulce de leche, para conocer el contenido de azúcar al que hace apicultura y produce miel, para saber el punto final de cualquier mermelada tradicional, que el código dice que se terminan en 65 Brix, y hay algunos refractómetros que son de escala completa, que van desde 0 hasta 90 o hasta 80 y pico o hasta 100. Eso después, cada uno, dependiendo el producto que va a elaborar, buscará cuál le conviene más tener o cuál le parece que se adapta mejor a sus necesidades. Bueno, sí. Nosotros, lo que iba a comentar, nosotros tenemos una presentación de Clara y de Giselle, donde se incluye todo el instrumental. Lo que pasa es que hicimos este recorte porque no queremos reiterarnos para nada, porque la presentación de Grienzu en relación al instrumental es súper exhaustiva. Entonces no nos parecía mostrar algunas imágenes
de refractómetros y pHímetros cuando ustedes van a ver un catálogo que es un esplendor. Entonces no quisimos, digamos, hicimos un recorte. Después, tanto Giselle como Clara, bueno, estas tablas las vamos a pasar en imágenes en los distintos grupos, porque también tenemos de hortalizas y esto. Así que bueno, Clary y G, digo, ¿hay alguna otra cosa que agregar? ¿Le pasamos la posta a Grienzu, como ustedes quieran? No, pásenle la posta a Grienzu, Sí. porque realmente son los que van a explicar sobre el uso de los productos. Voy a aclarar que están Preguntan preguntando que no entienden eso. de este cuadro. Este cuadro lo que dice es la cantidad de azúcar que pueden tener la fruta fresca. Una naranja puede tener 9% de azúcar, puede tener 10%, 11%, a veces tienen más, a veces tienen menos, pero esto es un promedio directamente. Sí, y preguntan si para protegerse de Clostridium botulinum se tendrían que tener alguna de estas variedades. pH igual o menor a 4,3, actividad de agua menor a 0,93, y la actividad, los Brix serían mayor a 55, porque ya con 55 estamos por debajo de 0,93. Así que eso sería para protegerse del Clostridium botulinum. Es así, Pablo. Quiero hacer una aclaración. Por más que la mayoría de las frutas tienen pH menor a 4,5, o casi todas, o sea que cuando uno hace una mermelada tradicional a 65 Brix se encontraría más o menos cubierto. Cuando uno hace mermeladas también es muy importante el uso del pHímetro. ¿Por qué? Para lograr la gelificación. Porque para que se logre esa característica que tienen las mermeladas, que sea untable, pero que a su vez mantenga el color de la fruta, mantenga el aroma de la fruta, y uno la vea y la sienta y sepa de qué está comiendo, no una mermelada toda oscura, toda caramelizada, también hay que controlar el pH para que la pectina natural de la fruta, que es lo que hace que se produzca ese gel o esa característica de untabilidad, gelifique, hay un pH correcto y estricto. Entonces, como que el pHímetro se usa tanto para las conservas saladas como para las mermeladas. En cambio, el refractómetro se usa más para todo lo que es confituras, mermeladas, bajas calorías, dietética, donde es fundamental. Es imposible hacer una mermelada ni dietética ni bajas calorías sin uso de refractómetro. Además, si uno fabrica algo para vender, tiene que salirle siempre igual. Y para que salga siempre igual, usando, por más que uno use siempre naranjas, las naranjas un año van a tener pH 4, otro año van a tener pH 3,3, otro año van a tener pH 4,2. Entonces lo que hay que hacer, o a lo mejor en un mismo año distintas variedades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unificar siempre un criterio, decir, bueno, yo las naranjas las voy a dejar siempre en 3,5, que es en el último pedacito donde gelifica la pectina. La naranja tiene mucha pectina. Entonces yo digo, bueno, lo dejo en 3,5, pero siempre las voy a dejar en 3,5. Entonces el señor que nos compró la mermelada y le gustó, y va a venir al año siguiente y va a ser la misma mermelada, aunque las naranjas sean distintas. Y pasa lo mismo con todas las frutas. Y le quiero contestar una última cosita a Veronique, que pregunta de las conservas de morrones en conserva. Los morrones pueden ser, las conservas pueden ser al natural, en aceite, en vinagre en aceite, con un montón de cosas. En conserva es una generalidad. Cada tipo de conserva va a tener su manera de hacerlo. Si eso lo van a ver a lo largo de todo el curso, cómo acidificarlo, cómo hacer si uno los quiere hacer al natural, es decir, solamente con agua y vinagre, solo con aceite o con el líquido de gobierno que ustedes quieran. Sí, de hecho uno a veces usa de líquido de gobierno vino, lo que se les antoje, pero siempre lo que tienen que tener en cuenta es que el pH sea el que corresponde. Entonces uno puede inventar lo que quiere siguiendo determinados parámetros. Bueno, y los dejamos a la gente
Hola Clarisa, yo ni te había saludado. Clarisa, y yo lo que quiero decir, Clary, que Sí, Grienzu siempre viene en equipo, ¿viste? A mí me encanta que vienen en banda. Está Silvia, está Juan, está Delfina, o sea, siempre para nosotros eso es re lindo, porque que buenísimo. aparezcan todos y que nos hagan el aguante con esto está buenísimo. Así que nosotros también tenemos equipo, ¿eh? No les tenemos Y sí, miedo, ¿eh? el equipo de hoy está un poco destruida la del equipo, porque tiene que trabajar de abuela, me traje a mi nieta, así que estoy de abuela. No, está bárbaro. Así que, Clary, te liberamos para que puedas ir ahí con Vera Bueno, y a disfrutarla, ¿eh? Que te manejaste bueno, todo. los Y sí, dejo. lo mismo, ¿eh? Ustedes quedan liberadísimas y Y ahora van a ver que lo bien que le van a explicar el uso de todos y la limpieza del pHímetro, que siempre es un problema, y el uso del refractómetro, así que ahí los dejamos con los técnicos importantes. Chao, chao. Gracias. No, los dale, importantes chau, son chis. ustedes Que acá. estén bien, ¿eh? Bueno, no sé, hoy me parece, ¿se sostiene el plan, Clarisa, que lo haga Delfina? Sí, sí. Bueno, ¿qué Buenísimo, tal? Me dale. presento para los que no nos conocen. Yo soy Clarisa de Grienzu y bueno, nosotros somos representantes de esta marca Tago de instrumentos para laboratorio en distintos tipos de equipos, más chicos, más grandes. En este caso les vamos a presentar los que se adaptan para estas necesidades de las conservas y de los dulces. Así que, bueno, compartimos con Delfina, que va a hacer la presentación, y cualquier duda que tengan, o nos van escribiendo, o después al final, Marcela siempre nos da un Sí. tiempito para que consulten. Sí, y otra cosa, Clary, antes de que arranquen, porque es algo que se repite en todas las charlas, quédense súper tranqui que los datos de contacto los van a tener igual que las presentaciones, las listas de precios, o sea, todo lo que tiene que ver con lo comercial, lo único que hacemos es, terminada la charla, se los pasamos como hacemos habitualmente. Así que no los gane la ansiedad de saber, digamos, el tema de cuál es el WhatsApp de contacto, el correo electrónico. O sea, preferimos que se concentren en todo lo que tiene que ver con la cuestión técnica, pregunten y comprendan, y después la cuestión comercial, quédense tranquilos porque van a tener todos los datos de contacto y bueno, y vamos a facilitar incluso la presentación para que vuelvan a ver tranquilos los modelos y todas estas cuestiones. Así que concéntrense en la cuestión bien técnica como para aprovechar el espacio. Bueno, yo les dejo el micrófono. Claro, de todas maneras, todo lo que pueda llegar a surgir después, no van a tener ningún problema de consultarnos, ya sea por WhatsApp o telefónicamente, y igual van a ser asesorados en cada caso en particular, porque lo que estábamos escuchando, según decía Clara, cada uno va a hacer productos diferentes. Algunos harán conservas, otros harán mermelada light. Entonces, cada caso va a ser particular. Entonces, nosotros tenemos, junto con Delfina, Silvia, Juan, un equipo que podemos asesorarlos acorde a cada situación en particular. Así que, en ese sentido, no hay problema. No los entretengo más y Delfi... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Clary. Ahora vamos a empezar a compartir pantalla de la presentación que armamos para poder comentarles un poco de los equipos de Atao justamente. Bueno, y Juan está compartiéndoles entonces el PowerPoint, ¿sí? Bueno, para arrancar, para comenzar, explicarles un poco cómo funcionan los equipos, por qué, digamos, podemos leer un resultado en un refractómetro, ¿sí? Bueno, la refracción es un principio óptico, ¿sí? Que se da cuando hay un haz de luz incidente que cambia de medio, atraviesa dos medios y pasa uno con otra densidad.
Entonces, este fenómeno lo que hace es que ese rayo de luz cambie su dirección y la velocidad de avance. Entonces, lo que vemos es justamente un efecto óptico que lo vamos a percibir nosotros, en el que la imagen va a estar distorsionada. Esta imagen va a cambiar, obviamente, teniendo en cuenta la densidad del medio al que está pasando la luz. Cada densidad nos va a dar una imagen distorsionada diferente, y esta desviación del rayo de luz es el principio de funcionamiento de un refractómetro. Este rayo de luz desviado, ¿sí?, se va a proyectar dentro del equipo en la escala y nosotros vamos a poder leer un resultado. Bueno, ahí en la imagen lo que van a ver era en el vaso la distorsión de la imagen, y ahora en la nueva diapositiva cómo se va a ver dentro del equipo proyectada esa desviación del rayo de luz. ¿Sí? Como ahí ven, dice los refractómetros ópticos, cómo funcionan, funcionan a partir de este efecto de la refracción. ¿Sí? El rayo de luz incidente que va a incidir sobre la muestra que nosotros vamos a colocar, ¿sí?, en el lente, en el prisma, lo que va a hacer es cambiar su dirección justamente por el efecto de la refracción, y se va a propagar dentro del equipo para verse proyectada sobre la escala que va a tener el equipo. En base a la desviación que va a tener, nosotros vamos a leer un resultado. Y esa desviación va a tener que ver justamente con la concentración de los sólidos disueltos que van a estar en la muestra. Por eso vamos a tener muestras más concentradas y vamos a ver un resultado, y muestras menos concentradas donde vamos a tener otro resultado, que es lo que vamos a leer en la escala. En cambio, en los refractómetros digitales, digamos que el fenómeno que nos va a permitir leer un resultado no va a ser ya la refracción, sino que va a ser la reflexión de la luz. ¿Por qué? Porque la luz incidente, ¿sí?, no va a ser externa. Nosotros no vamos a estar exponiendo la muestra a una luz exterior, sino que vamos a tener una fuente de luz interna del equipo. La luz sí va a reflejarse sobre la muestra, que también la vamos a colocar sobre el prisma, y ese ángulo de reflexión se va a proyectar nuevamente sobre un sensor que va a tener el equipo de forma interna y nos va a emitir un resultado. ATAO obviamente tiene las dos líneas de equipos y vamos a tener distintos trabajos con ellos, obviamente en base al trabajo que cada uno realice y demás, la lectura digital u óptica. Bueno, un poco de los grados BRICS, de qué son y la definición, bueno, ya le había comentado anteriormente Giselle, pero es bueno que sepamos qué significa un grado BRICS y de dónde surge. Es una unidad, ¿sí? Como ahí dice, que lo definió la ICUMSA. La ICUMSA, para que sepamos, es una entidad internacional de regulación, ¿sí?, de métodos de análisis del azúcar, y lo que propone son métodos estandarizados para que en todo el mundo se analice de la misma forma un procedimiento. ¿Sí? Siempre es importante que haya entidades de regulación para que todos hablemos el mismo idioma al momento de hacer un producto y analizarlo. Entonces, un grado BRICS equivale, ¿sí?, a 1 gramo de sacarosa disuelto en 100 gramos de solución a 20 grados de temperatura. Obviamente, ATAO lo que va a ir haciendo es, los refractómetros, como bien comentaban antes Clara y Giselle, se van a utilizar en distintos rubros y en distintas industrias, con lo cual hay escalas de conversión y de equivalencias para cada sustancia analizada con un refractómetro. Pero bueno, digamos que el principio por el cual se rige esta lectura va a ser siempre el mismo, ¿sí? Bueno, como para cerrar esta introducción, la importancia de los refractómetros al momento de poder analizar un producto y de tener un control a partir del índice de refracción, en este caso de los sólidos disueltos en cada muestra. Son importantes, como decía Clara y Giselle, en el momento de hacer conservas y hacer dulces, y bueno, en otras industrias también. Ahora lo que les voy a pasar a mostrar, les vamos a mostrar, son los distintos equipos de ATAO en refractómetros, ¿sí? Bueno, la línea máster es la línea de refractómetros ópticos,
y ahora los vamos a ver. Cada refractómetro, vamos a tener refractómetros de distintos rangos de escala. Vamos a tener refractómetros que van a tener una escala más acotada y escalas completas. La importancia acá, como ven, vamos a tener distintas series en base a las características que presente cada uno, ¿sí? Acá nos estamos mostrando la serie Master M, la T y la Alpha comparadas. Abajo van a tener un cuadro comparativo donde van a poder ver qué características los diferencian a cada uno, porque podemos encontrar dentro de esas series el mismo rango de escalas de medición, pero vamos a tener que, por ejemplo, la escala alfa, la serie alfa, ¿sí? Es como la más completa, va a tener IP65, el IP es una protección contra polvos y humedad, que nos va a permitir trabajar mucho más cómodos justamente en el área de alimentos, y va a tener compensación automática de temperatura. En cambio, la línea T no va a tener la protección IP65, pero sí la compensación de temperatura, que va a ser muy importante para hacer una lectura más exacta y reproducible cada vez que tomemos la muestra. Bueno, ahí vamos a estar mostrando que el rango de medición del... Juan, ¿podés volver para atrás? Perdón. Ahí está. Del rango de medición de esta escala va a ir de 0 a 33 grados Brix. Es una escala baja, que nos va a permitir trabajar, dentro de esa escala vamos a trabajar con lo que son las mermeladas dietéticas y bajas calorías, y va a tener una resolución, es decir, la división mínima que nosotros vamos a poder percibir con el ojo del 0,2% grados Brix, y bueno, ahora sí, vamos a pasar a otra más. El Master H80 vamos a estar trabajando con un rango de grados Brix más altos, es para concentraciones mayores. También es una escala acotada, como verán, va a estar entre 30 y 80 grados Brix. La resolución también va a ser muy buena, nosotros vamos a poder ver una división más pequeña a simple vista cuando estemos utilizando el refractómetro. Va a tener también, como es la protección IP65 y la compensación de temperatura. Ahí está. Y el Master 500 lo que tiene que el rango que se va a ver en la escala es una escala completa para que podamos trabajar completamente durante todo el proceso de producción de nuestros dulces. Es decir, desde la medición de los grados Brix de la fruta, ¿sí? Al inicio de la producción, ¿sí? Y después durante todo el proceso y al final del producto, porque obviamente vamos a estar haciendo un cambio en la concentración de sólidos durante el proceso. La resolución acá va a ser menor, digamos, porque vamos a ver una división no tan pequeña, sino que va a ir de grado en grado. Esto obviamente es porque en el mismo tamaño de escala nosotros estamos incorporando más grados de Brix para poder analizar ese mismo producto. También tenemos con la protección IP65. Me olvidé de avisarles que la anterior, el Master H80, nos va a permitir trabajar con temperaturas un poco más altas en los productos. Ahí está. Bueno, después de lo que es la línea Master, que como les decía son los equipos ópticos, tenemos la línea PAL, que son equipos digitales, ¿sí? Como beneficio de los equipos digitales, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que es un resultado que va a dejar de lado la subjetividad de nuestra visión, es decir, nosotros podemos trabajar siempre nosotros mismos, pero también hay lugares donde el mismo equipo lo van a estar manipulando dos personas, y al tener un resultado ya digital que lo emite el equipo, no vamos a tener esa subjetividad de una línea difusa en la lectura de un equipo óptico, y va a ser un resultado mucho más objetivo, ¿sí? Bueno, además de otras importancias que tiene hoy en día el hecho de no estar todos apoyando el ojo en el mismo equipo y demás. Bueno, los equipos PAL, como decía, son equipos digitales, en el que, como les comentaba antes, el principio de funcionamiento es la reflexión. Bueno, el PAL 1 va a ser, digamos, aquel equipo que nosotros vamos a trabajar con la escala baja. Si es una escala un poco más amplia del que les había nombrado en el caso de los ópticos, va a ser de 0 a 53 grados Brix, va a tener una resolución de 0,1, o sea, mucho más puntual, ¿sí?
va a tener la protección IP65, la compensación de temperatura, y lo más importante de los equipos digitales es la posibilidad de pasar los datos a través de NFC, que es una tecnología con la que nosotros podemos pasarnos todos los datos de lectura, ¿sí? de equipos y hacer un historial y demás, pasarlo directamente al celular o a otro equipo. Bueno, en el caso del PAL2M, ¿sí? El rango de medición va a cambiar. Este tiene una escala un poco más alta, ¿sí? Va a trabajar de 45 a 93 grados Brix. Nosotros lo podemos usar para dulces concentrados, en caso anterior, como les decía, para fruta y para los dulces bajas calorías y dietéticos. En este caso va a ser las mermeladas y demás. También vamos a tener una resolución mucho más precisa que en el caso de los ópticos. Y también vamos a tener la resistencia ¿sí? a las salpicaduras. Es importante que si bien ustedes están leyendo resistentes al agua, sí, es verdad, pero recordemos que es una resistencia a salpicaduras ocasionales, no necesariamente que nosotros tengamos que sumergir el equipo en agua. Eso es muy importante al momento de cuidar el equipo, tanto el cuidado que nosotros le demos al momento de manipularlo, como la limpieza, ¿sí? Cada vez que lo terminamos de usar. También va a tener la compensación de temperatura, ¿sí? Y la posibilidad de transferir los datos a través de la tecnología NFC. Y bueno, por otro lado, el PAL-Alpha, ¿sí? Es un equipo que Atago también fabricó con la escala completa de trabajo para que nosotros podamos trabajar durante todo el proceso con un mismo equipo, sin necesidad de tener que cambiarlo, en el caso de utilizar, digamos, de estar midiendo en fruta, en mermeladas bajas calorías, en mermeladas o dulces de alta concentración de azúcar. Y bueno, tenemos también la compensación de temperatura, tecnología NFC y una resolución súper precisa de 0,1% para una lectura bien puntual. En estos casos, además, nuestros equipos nos van a estar indicando la temperatura a la que estamos midiendo, ¿sí? Bueno, y el PAL-H, ¿sí? Al igual que en el caso del equipo H óptico, nos va a permitir trabajar con temperaturas un poco más altas. Es un equipo súper resistente, también tiene una escala completa de lectura para que podamos trabajar durante todo el proceso con el mismo equipo. Y bueno, también va a tener la tecnología NFC. Así que bueno, pasamos por todos los equipos ópticos y digitales para todos los rangos, tanto acotados como completos, de lectura y trabajo. Bueno, otro de los equipos muy importantes hasta ahí, todo lo que es refractometría para leer concentración de sólidos disueltos en el producto, es decir, la concentración, digamos, también de azúcares. Y ahora los otros equipos que son muy importantes al momento de trabajar con conservas y otros productos, los pHímetros, ¿sí? Como decía Clara, es muy importante el control del pH para lograr un producto seguro y evitar el desarrollo de microorganismos que puedan generar enfermedades, y no solo enfermedades, sino que también deterioro de nuestro producto. Bueno, Atago, ¿sí? Tiene dos equipos. Uno es el DPH2, que es un equipo portátil, liviano, sencillo de utilizar, son equipos digitales. Va a trabajar con todo el rango de pH, obviamente, para que nosotros lo podamos utilizar. Tiene una resolución de 0,1, ¿sí? Y va a ser resistente, como dice ahí, al agua, tiene un IP67 que es súper alto. Lo que nos va a permitir trabajar con confianza y sin miedo en todos los tipos de productos y hacerle una limpieza de forma sencilla. Lo importante de los pHímetros de Atago es que no requieren una solución de mantenimiento, ¿sí? Ni de limpieza puntual. Es decir, nosotros los utilizamos y no requieren que los dejemos sumergidos en alguna solución puntual para el almacenamiento. Simplemente se van a utilizar los buffers para poder calibrarlo, para darle un punto de
de pH bajo en pH 4, pH 7 y nada más. Es importante, sí, que antes de trabajar hidratemos los bulbos de lectura del equipo, que van a ser los sensores que va a tener el equipo. En el caso del DPH 2, el sensor es un bulbo, ¿sí? Que va a estar protegido por la parte gris inferior, lo cual va a evitar golpes y deterioro del mismo. Pero bueno, es un equipo súper sencillo de usar, un equipo compacto y demás. Y el otro equipo que es súper moderno es un PAL pH, ¿sí? Es único en el mundo porque tiene el electrodo de forma interna, ¿sí? No es un electrodo externo, no sé si ustedes habrán visto que la mayoría de los pHímetros del mercado tienen su electrodo externo, lo que obviamente los expone a rayaduras, golpes, y aparte los expone a también la contaminación que puede haber al tener que introducirlo en distintos batch o muestras. En cambio, este equipo lo hicieron de forma compacta, como si fueran los refractómetros ópticos digitales, que les veníamos mostrando, y con unas gotitas de muestra sobre, digamos, nuestro sensor, vamos a obtener el resultado de forma inmediata. En estos casos también no requiere ninguna solución de almacenamiento, simplemente con los buffers para poder calibrarlo. Tiene tecnología NFC, y bueno, el hecho de que esté el sensor interno nos permite también una mayor durabilidad porque no va a estar expuesto a ningún tipo de golpe, no vamos a contaminar muestras y no necesitamos tampoco mucha muestra para poder hacer el análisis. Simplemente con unas gotas vamos a estar pudiendo trabajar perfectamente. Bueno, como dice ahí, todos estos equipos digitales nos permiten almacenar hasta 100 lecturas para poder hacer también un historial y bueno. Esos son los dos pHímetros y acá vamos a tener un cuadro comparativo para que puedan ver las diferencias entre ambos. Los dos son sencillos de usar. Y bueno, en ambos casos sí es muy importante, como decía, la hidratación de nuestro sensor y la limpieza al momento de guardarlo. ¿Sí? Eso en cada equipo, tanto de Atago como cualquier otro, hay que ser cuidadosos al momento de manipularlos, ¿no? Que uno sea robusto no significa que uno lo tenga que estar sumergiendo en agua ni golpeando, sino que hay que ser súper cuidadoso. Para que duren muchos años, más que nada. Bueno, y los buffers son las soluciones necesarias que tenemos que tener para poder calibrarlo, tanto en los rangos que vayamos a trabajar habitualmente, 4 y 7, nos van a permitir una calibración de ese rango de escala que es el habitual de trabajo. Bueno, y esto es también a modo informativo. Muchas veces sabemos que hay regulación para cada componente de nuestros alimentos y una de las regulaciones es la del control del porcentaje de sal que hay en muchos de los productos del mercado. Atago tiene equipos digitales para el control de la salinidad, ¿sí? Para el control del porcentaje de sal en los productos. Por lo general lo asociamos más a snacks y a embutidos, pero en las conservas también seguramente tengan una relación y una regulación, perdón, del porcentaje y sea muy importante también la concentración de sales para poder hacer la conserva de forma correcta. Atago tiene 2 equipos, también con el mismo formato y diseño que los refractómetros digitales. Son equipos también digitales, bueno, justamente, y que dan un resultado inmediato. Y bueno, son el PAL Salt y el PAL Brix Salt, que nos va a permitir también trabajar con los grados Brix. Bueno, y otro de los equipos que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar de forma correcta, que son muy utilizados en la parte de alimentos y tanto en cocina y demás, son los termómetros, ¿sí? Que nos permiten llevar completamente controlado nuestro proceso. Vamos a tener 2 termómetros digitales, son los que pusimos acá en la presentación. Uno va a tener una sonda de cable extensible que nos va a permitir trabajar con temperaturas muy altas y con 1 metro de cable de alta resistencia nos va a permitir trabajar más cómodos. Tienen alarma y una pantalla digital en la que vamos a poder leer perfectamente todo el resultado. Y el otro va a ser el famoso pinchacarne de punción,
que nos va a permitir introducir la vaina del termómetro en nuestra muestra, ¿sí? Y bueno, y poder llevar controlado nuestro proceso. Bueno, hasta ahí nuestra presentación de todo lo que es los equipos. Espero que me hayan escuchado bien. Igualmente, si tienen alguna consulta, la pueden dejar ahora en el chat. La vamos a ir viendo. Se escuchó perfecto, Delfina, así que Bueno, súper, y aparte nada, linda presentación, muy tranqui. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? O sea, aprovechen la posibilidad de preguntar cuestiones. O sea, yo me quedó algo que no es muy técnico ni nada de eso, sino que tiene que ver con algo medio pensándome como emprendedora, ¿no? ¿Estos equipos bien cuidados tienen valor de reventa? ¿Qué me contestan? No sé, ¿a qué le llamas, Marce? Digo, Valor? esto existe, digamos, porque yo me imagino esto, yo les compro un equipo, quién sabe, a lo que hoy por hoy puedo comprar. Y Sí. después quiero cambiar de modelo, porque de repente mi emprendimiento está generando. Porque, viste, digo, ustedes tienen equipos de alta gama y cosas que de repente pueden estar más accesibles al bolsillo de alguien que quiere arrancar de manera seria. Concretamente, tienen equipos que tienen una buena relación costo-beneficio. Entonces digo, bueno, yo puedo de repente eso, si, cuánto tiempo duran, si se pueden revender y poder comprarme uno mejor. Eso es un poco el. Sí, ahora entiendo la pregunta. Sí. Em, O una vez que lo compré, digo, es ese por cuántos años. Claro, el tema es, siempre tiene que ver con los cuidados y de Sí, repente, si una persona hoy decide hacer una compra, no sé, digamos, de un equipo óptico para sí, empezar y, no sé, como decís, en el pasar del tiempo fue progresando y prefiere cambiar a un digital para que no intervenga el ojo humano, etcétera. Bueno, sí, sí, ese equipo lo va a poder cambiar siempre y cuando exacto. esté en las condiciones como comprarte un auto usado. Claro, tal Primero tenés cual. que tener el mercado y después Sí, el que lo va a comprar tendría que hacer ver las condiciones, porque todos estos equipos tienen un fundamental componente, no me salió la palabra, que sí, es el prisma. Ya sea el digital o el óptico, ambos trabajan por un prisma. Cualquiera de los dos, aunque ese prisma funcione de manera diferente, uno está adentro del instrumento y la luz está desde adentro, como el del digital que comentamos recién, y en el otro lo tenemos más expuesto y se coloca la muestra ahí y ahí se mide. Entonces, si todos esos pasos de medición, limpieza, son dados con extremo cuidado, no sé, no sé si estará clara aún, pero creo que ella debe hacer más de 10, 12 años que tiene sí, un mismo instrumento. Ahora, por sí, otro lado, también nos pasa que a los 2 o 3 años hay gente que nos llama y nos dice, veo nublado. Y bueno, ¿qué pasó? A lo mejor esa persona arrastraba la muestra, pongamos un ejemplo, no sé, de frutilla, que tiene como esas pequeñas semillitas o no sé cómo se llaman, que son. sí, son los aquenios, que son, Clarisa, claro. perdón que te interrumpa, yo voy a dar mi testimonio. Yo, además de pertenecer a consultoría en conserva, soy docente en una escuela agrotécnica y estoy a cargo de un área de elaboración de alimentos con alumnos de cuarto, quinto y sexto año, 16, 17 y 18 años, que vienen 4 días por semana a hacer dulce de leche o mermeladas o conservas, donde los refractómetros se usan todos los días del ciclo lectivo. Tenemos refractómetros desde el año 2008, que cuando yo entré, que los hice comprar desde ese momento y están bien cuidados, y lo primero que enseño es a cuidarlos, porque siempre les digo, es algo muy caro que duele mucho volver a comprarlos. O sea que bien cuidados se compran una vez en la vida, es así.
Claro, un poco esa es la idea fundamental. El cuidado, en el caso de los pHímetros, a lo mejor, además de los cuidados, tienen otro factor de deterioro en el tiempo, porque esos electrodos funcionan a través de una membrana permeable que hace un intercambio iónico entre la muestra que estamos midiendo y el líquido que hay adentro. Entonces, eso se va a ir tapando con el tiempo y nuevamente con el tema del cuidado. Si ese cuidado no es tan exhaustivo, va a durar menos. Pero el electrodo de un pHímetro se va a agotar siempre. Hay muchos que duran muchísimos años porque también, ¿qué pasa? No se agotan por años de tiempo, sino por cantidad de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una persona que hace conservas una vez por mes, va a usar a lo mejor en el año 12 veces el pHímetro, y el que lo hace 20 días por mes, lo va a usar 240 veces, o sea, con lo cual el uso va a ser más intensivo y la vida útil va a ser un poco más corta. Sí. Pero en el caso de los refractómetros no es un prisma, es una cosa que bien cuidada, sin rayarse, tiene que durar un montón. Acá el tema de la opacidad y las rayaduras es fundamental, porque como comentaba Delfina y se veía en la diapositiva, la medición se hace a través de cómo se desvía la luz, más menos que eso se hace debido a la densidad de la muestra que estamos midiendo, o en este caso la concentración de sólidos. Si por una ralladura del prisma ese haz de luz, en vez de desviarse de una manera correcta, cambia su inclinación, vamos a tener diferencias de lectura. Y ahí ya, bueno, el equipo hay que hacer un cambio de prisma, que es algo costoso, hay que traer el prisma de Japón, etcétera. Por eso nuestra intención siempre es asesorarlos con todo el tiempo que sea necesario, la cantidad de llamadas que sean necesarias. Tenemos videos subidos a YouTube. Sí, esos videos también los vamos a compartir, Clary. Lo que te digo, mira, acá está preguntando, ya Sí. contestaste un poco, porque dijiste, los prismas los traemos de Japón. Bueno, el origen de los equipos son japoneses. Sí. Todos. Y después, Nosotros somos representantes de la marca Tago desde hace más de 30 años. Grienzo es una empresa que tiene más de 110 años en Argentina. Grienzo es 100% nacional. Representamos equipos de Japón, audífonos de Japón y tenemos ópticas. Nuestra división científica representa esta marca, otra marca de Japón que se llama Rion, que son medidores de ruido y vibración, nada que ver con este sector, y otra marca de Bulgaria que son analizadores de leche. Que otro día, si hacemos alguna de leche, se los mostraremos. Así que todos estos equipos de los que hoy estamos presentando son japoneses, ¿sí? Esa era una de las preguntas. Sí, otra pregunta que está por ahí abajo y bueno, después les pasamos si tienen algún contacto porque tenemos estudiantes de Colombia y Nora pregunta si se pueden conseguir allá, bueno, ustedes le harán que te dejen o que nos dejen el mail para que nosotros elevemos a fábrica. Tranquilamente. El representante de su país. Y después hay una pregunta sobre si pueden volver a explicar qué es la compensación de temperatura. Bueno, voy a responderle. Si te parece, eso le voy a pasar que Silvia lo explica bien claro. Pero tengo una pregunta que yo anoté acá, que Raúl dice qué tipo de luz se necesita. Bueno, cualquier tipo de luz es suficiente. ¿Por qué? Porque el volumen, la superficie de la muestra que vamos a esparcir sobre el prisma va a ser muy delgada. Aunque estemos midiendo dulce de leche, podemos medir contra una ventana la luz del día,
o podemos medir con la luz ambiente como tenemos ahora, aunque sea de noche, o adentro de un laboratorio, o adentro, o sea, nos va a permitir igual. Si el equipo es óptico, esa diferencia, no sé si ustedes vieron en la diapositiva donde la escala es blanca y azul, eso es midiendo con agua, por ejemplo. Se ve 100% blanco el campo blanco y azul el otro. Cuando estamos midiendo muestras oscuras, mermeladas o un dulce de leche, ahí el campo blanco se va a ver teñido acorde a la coloración de la muestra. Pero nos va a poder, vamos a poder medir igual y determinar igual. Así que con cualquier tipo de luz es posible medir. Con los ópticos, con los digitales, no hay ningún problema porque la luz incide desde el interior del instrumento, o sea que ese factor de color y todo esto que estuvimos hablando no tiene importancia. Después otra consulta que vi que hacían era, ¿cuál es más preciso, Pablo? ¿Cuál es más preciso, si el óptico o el digital? Siempre va a ser más preciso el digital, y hay otro tema, que para ambos tenemos que determinar un procedimiento de medición y repetirlo constantemente, porque el digital puede ser muy preciso, pero si no lo hacemos repetitivamente a tanta temperatura o dejando estabilizar, vamos a tener diferencias de medición entre una medida y otra, entre no sé, la mermelada de ayer y la de hoy. Entonces siempre hay que generar un procedimiento estandarizado y repetirlo. Así nos vamos a asegurar que el producto sea estable y las mediciones sean correctas, tanto en el óptico como en el digital. El óptico, no, a pesar de que puede ser sensible, pero interviene el ojo humano. Y ahí está de vuelta lo que hablábamos antes de la muestra. La muestra puede tener coloración o puede tener semillitas. Entonces, ahí entre el ojo humano y el tipo de muestra vamos a tener una precisión un poco menor por esos motivos. No creo que sea muy conflictivo en el caso de las mermeladas. Creo que ahí Giselle podrá explicar mejor cuál es el rango de tolerancia del más menos, para que ustedes estén seguros que su muestra va a cumplir cuando ya esté envasada. Eso. En las mermeladas después hay un problema que es un problema tecnológico, es cómo lo mido, en qué momento, si tengo fruta entera o no tengo fruta entera, pero esto me parece que excede el momento. Claro, a este momento. No hay problema con el más menos 1, pero sí hay mucho problema que digo, uy, medí la frutilla, el almíbar de las frutillas al natural, me dio 72 y resulta que lo mido a los 6 días y me da 53. ¿Qué pasó? ¿Lo medí mal? No, no lo medí mal. La frutilla vimos que tiene 7 grados Brix. ¿El resto qué es? Agua. Entonces, como es muy acuosa, se produjo un intercambio osmótico entre la solución y la frutilla, que ¿qué hizo? Diluyó ese almíbar, porque el agua que estaba dentro de la frutilla se fue al almíbar. ¿Es deseable? ¿No es deseable? En algunos casos es terrible, es muy deseable, en otros no, pero ya forma parte de la tecnología de elaboración y no de la manera sería de la maniobra en la medición. Claro. En cambio, sí, en el pH, sí, no hay segundas mediciones, tiene que ser menor a 4,5, por lo que explicó Clara. Yo no puedo decir, bueno, 4,7 es lo mismo que 4,5. No, por eso nosotras usamos ese 4,3 para tener un margen de seguridad. Bien. A ver qué otra pregunta teníamos por acá. Sí, representante de Colombia ya pedimos.
Nos dicen que no figura el PAL pH en la página. No sé, si vos estás mirando nuestra página, es vieja. Nos habían prometido que íbamos a estrenarla para el Día de la Primavera, pero bueno, pasaron cosas. Para el Día de la Primavera no pudo ser, pero se viene nuestra página nueva, que estamos todos ansiosos con todos los equipos nuevos. Hay muchos equipos que faltan en la web de Grienzo. Pero les vamos a pasar a través de Marcela del Nuevo Agro o de Clara y Giselle links a videos y folletos, todo eso lo tenemos para compartir. Después, hay una persona que tiene buffer hace un año en la heladera, si los cuidó, a ver Giselle, vos que podés opinar mejor, si los cuidó no contaminan. No hay ningún, si estuvieron en la heladera y son buffers de marca, no hay ningún problema, se pueden usar, no hay ningún problema. ¿Cómo te vas a dar cuenta que no anda? Porque no vas a poner el pHímetro en el buffer y no va a encontrar el valor de 7 o de 4, pero si no, no hay inconveniente. Sí, perdón, que están sobre envase original, porque muchas veces nosotros les decimos, no usen el buffer directo del envase original, pónganlo en un frasquito de vidrio, entonces usen de a poquito, así les dura más y no arruinan el buffer comprado, que es caro, pero no hay problema. Después, ¿cuál es más recomendable, manual o digital? Lo contestamos hace un momento. Y cómo se limpian para no rayarlos, eso es muy importante. Todos los equipos permiten ser limpiados con agua tibia. En el caso de, estamos usando, en este caso, mermeladas, o sea que el agua tibia colabora muchísimo a que no quede nada en la superficie del prisma, que se disuelva bien todos los azúcares y todo lo que es restos de mermelada. Y nosotros en nuestro laboratorio tenemos una piseta que es un frasco con un sistema de manguerita que apretando sale fuerte, se compra en cualquier casa donde se compran los buffers, es algo sencillo y económico. ¿Y qué pasa? Podemos con eso apuntar de manera directa a la zona del prisma. ¿Por qué no recomendamos colocar ningún equipo debajo de la canilla? Aunque muchas veces vemos en la página del fabricante que dice, lo puede poner así debajo de la canilla. El ingreso de humedad en la zona de óptica, en los ópticos, o el ingreso de humedad en la zona de pilas, en los digitales, arruina los equipos y es prácticamente irreversible. Entonces, nosotros siempre recomendamos que se limpie la zona con un chorrito de agua tibia y algún papel tisú tipo carilina sin raspar la muestra, sino que el agua vaya arrastrando lentamente lo más grosero de la muestra y recién cuando el prisma ya está sin producto, le pasamos el paño 1 o 2 veces para que se pueda quedar 100% limpio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra consulta tenemos? ¿Pueden explicar nuevamente qué es la compensación? Ahora se lo paso a Silvia. Las soluciones pH 4 y 7 sirven para estar seguros con la medición, se usan para calificar. Contesté a una pregunta que preguntaban qué eran los buffers. Ah, ok. Bueno, entonces creo que acá preguntan si es bajo el chorro de agua. No, claramente. Listo. Ahora le vamos a pasar a Silvia si nos puede compartir un poco el tema de la compensación de temperatura y la importancia de estandarizar la temperatura para tener repetitividad en las muestras, ¿sí? Silvia, ¿estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos, ¿sí? Bueno, este tema de la compensación de temperatura está relacionada a los grados Brix. ¿Qué son los grados Brix? Es sacarosa pura disuelta en agua a 20 grados. La compensación es para la sacarosa pura, justamente, disuelta en agua. Nosotros en los dulces
vamos a tener la mayor parte disuelta de sacarosa, pero también vamos a tener otros sólidos que no van a estar comprendidos para compensar esa temperatura. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es, el equipo compensa temperatura si hay un rango de temperatura donde se aconseja trabajar, pero hay que tener en cuenta que aparte de la sacarosa vamos a tener otros sólidos que también se disuelven y que también van a ser leídos por el equipo, porque ya que lee sólidos totales disueltos. Los BRICS solamente son cuando estamos a 20 grados. Una vez que dejamos de estar a 20 grados, ya la definición son sólidos totales disueltos. Y para sólidos totales disueltos, que no sea la sacarosa, no aplicaría la compensación de temperatura. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Sugerimos siempre estandarizar, como dijo Clarisa, la lectura. O sea, si nosotros sacamos una muestra, enfriamos y medimos, tenemos que hacer siempre el mismo procedimiento para que sea repetitivo y cortar siempre en el mismo punto. Porque si no, una vez vamos a cortar a 65, la otra vez vamos a cortar a 67 y eso no va a ser repetitivo. Entonces, estos equipos nos dan la posibilidad de poder ver la temperatura en el cuerpo del refractómetro. Entonces, con eso nosotros podemos saber cómo nos estamos manejando. Esa es la mejor manera que mi experiencia a lo largo de los años resultó, digamos, como para tener una buena medición. No sé si quedó claro, si hay algo más que pueda aportar desde ya. Estoy siempre, bueno, estamos siempre todo el equipo de Grienzu para ayudar. Pero bueno, básicamente de eso se trata la compensación de temperatura que se pone ATC. Y fíjense que hay un rango. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se aleja más del rango y mide en temperaturas más calientes, ¿qué pasa? Los BRICS van a variar con la temperatura. Entonces uno va a poner una pequeña muestra en el prisma, ya sea si es óptico, a lo mejor no varía tanto, porque en ese caso el sensor es nuestro ojo y no tiene el mismo sensor que un equipo digital. En el equipo digital, el sensor va a ser claramente el sensor del equipo. Y ese sí lo va a detectar. Entonces, a medida que la muestra se va enfriando, el equipo va a ir tirando otros valores, obvio, porque va cambiando la temperatura, van cambiando los BRICS. En el caso del óptico, a lo mejor la temperatura cambió, pero nuestro ojo no se dio cuenta tan rápido y entonces a lo mejor pareciera ser que es un poco más estable. Pero bueno, básicamente esa es la diferencia entre un óptico, un digital y la compensación de temperatura y medir siempre a la misma temperatura. O sea, sacar, enfriar y medir. Sacar, enfriar y medir. Después ustedes, esto va a ser un procedimiento que cada uno va a armar de acuerdo a las posibilidades que tenga. Y bueno, en base a eso se trata, ¿no? De armar todo un protocolo de medición que a lo mejor puede llevar un tiempito, pero una vez que uno lo estandariza, ya lo tiene para siempre. Y mida, quien mida, todos van a medir de la misma forma. De eso se trata, ¿sí? Así que, bueno, no sé si quedó contestada la pregunta. Sí, esa pregunta también la había hecho Ana Silva, así que creo que Ana ya tenés la respuesta. Y por otro lado, tienen que tener presente siempre que Silvia es licenciada en química y nosotros les vamos a dar siempre una mano en el caso de que nunca hayan usado el instrumento, que quieran generar este procedimiento o aunque sea por escrito, porque a veces no es siempre la misma persona, si son 2 o 3 que están trabajando y lo quieren tener por escrito hasta que se acostumbran. Nosotros les ayudamos a hacer los procedimientos, ¿sí? Clary, perdón, por privado, y hay gente que lo está preguntando, hay gente que nunca usó, si tienen algún videíto, algún paso a paso. Sí, tienen. Tenemos videitos y aparte les dejamos a ustedes, a Clara, Giselle y Marcela del Nuevo Agro, para cuando gusten y que a lo mejor ya los alumnos avancen un poco más y si quieren hacemos un vivo midiendo nosotros
con refractómetros, con pHímetros, con mermeladas, o sea, no hay problema. Hoy no estamos en nuestro laboratorio porque no lo organizamos de esta manera, aparte porque si no se iba a hacer súper extenso también, pero si en algún momento tienen intenciones de hacer mediciones en vivo, lo podemos hacer. Estamos dispuestos a organizar un nuevo día y horario y el que esté, están todos invitados. Y lo mismo, Clary, la vez pasada nos pasaron ustedes un pequeño video de cómo se higieniza y, o sea, cómo limpiarlo, y también eso lo vamos a poner. Es bien cortito, pero está buenísimo, Sí, y sí. lo vamos a hacer circular también. Bueno, bárbaro. Yo les paso para que Marcela, que tiene todos los mails y todos los contactos de los inscriptos, tengan 2 o 3 videos cortos que ya están hechos y están ahí cómo se mide con el digital, cómo se mide con el óptico, cómo se limpia y cómo se calibra un pHímetro. Sí, vamos a hacerlo pasar en realidad para los que se inscribieron y para todos, o sea, después lo vamos a compartir con Clara, con G, como para que circule básicamente, ¿viste? Incluso aquellos que participaron de otras charlas y que de repente, bueno, uno le va encontrando la vuelta y van compartiendo de otra manera la información, o sea, vamos a hacer un envío. Claro, yo los tengo que dejar, así que saludos a todos. Chao, Gise, gracias. Muchas gracias, G. Bueno, eso entonces, si les parece, después los que no son de los cursos, si quieren, hay un link en el Instagram en donde nosotros abrimos como un formulario en donde pueden inscribirse para recibir un newsletter. Yo les digo, el newsletter nuestro no va a ir con publicidad, siempre van a tener información que les resulte interesante. Así que intentamos eso, que circulen cosas que puedan ser de utilidad. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta y si no vamos cerrando y van a recibir lo prometido, ¿no? ¿Quieren dar los rangos de los valores que alguno preguntó? O sea, para que sepan, es instrumental caro, pero yo quiero decir algo, que lo dicen las profes, ¿no? Si ustedes quieren hacer productos que tengan alguna posibilidad en mercados comerciales, aunque sean de pequeños, digamos, aunque sean mercados de características artesanales, los que consumen quieren siempre encontrarse con el mismo producto. Y para estandarizar los procedimientos tienen que poder medir. Entonces, eso es, digamos, lo concreto. Es una inversión en términos de un emprendimiento. Sabemos que es oneroso, pero básicamente hay que hacer las cuentas y ver cuánto uno va a poder, digamos, vender más y mejor, y ahí van a cerrar, digamos, la alternativa de cuál es el instrumento que tienen que comprar y darse la oportunidad de eso. ¿Quieren decir digamos, los rangos de valores? ¿O prefieren mandarlos? Capaz que es más claro, ¿no? Sí. No es por nada. No. Los precios que yo puedo decirte ahora en este de momento, memoria está bien. Y otra cosa, Clary. Porque manejo la lista de precios. En dólares más IVA. Está bien. Y además, la vez pasada nos pasaron formas de pago que estaban buenas, así que mejor mandanos eso. Sí. Tenemos, les vamos a pasar los precios en pesos, les vamos a ofrecer a través de, nosotros les podemos dar un cupón que tiene una bonificación, sí, para que ustedes envíen a las personas que se inscribieron. Bárbaro. Y si no, con el hecho de que nos mencionen que estuvieron en esta charla, que son alumnos de Clara y Giselle, sí, de parte del Nuevo Agro, nosotros vamos a respetar ese descuento. Sí. Y además lo que solemos hacer es, en cada caso particular, conversar con quien, con el usuario, porque algunos me dicen, no, ahora antes que suba el dólar, estoy comprando dólar a 100, en ningún lugar de la Argentina puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque son equipos que valen en dólares y se cotizan con el dólar oficial. Entonces, claro. es como comprar dólares a 100.
Claro. Hay otros que me dicen, no, mira, ¿lo puedo pagar en pesos? Sí, lo podés pagar en pesos. Claramente que todos lo pagan en pesos, pero quiero decir, ¿lo puedes pagar con tarjeta? También. Hay otros que dicen, bueno, tengo tanto para darte, pero en saldo hacérmelo en tarjeta en 3 cuotas, otro en 6. Entonces es como que vamos adaptándonos a poder darle la facilidad a cada uno acorde a sus necesidades. Sí, es verdad, eso de que es una empresa con muchísima trayectoria, pero que tiene ahí como un trato personalizado y muy, digamos, muy uno a uno. Eso también, no tengan vergüenza de hacer contacto, de preguntar, y como dijo Clary, no hay un límite de preguntas o de encuentros, sino que ustedes tienen que llegar a la opción que les resulte más adecuada, básicamente, la más interesante para lo que están emprendiendo. Después también les vamos a pasar los contactos porque por suerte esta edición tiene gente de Colombia, hay gente de Chile, hay gente de Venezuela, así que aquellos que estén interesados, nada, a Tago, y digamos, Grienzu, que es el representante en Argentina, les pasará el contacto como para que ustedes puedan tener eso facilitado. Claro, si nos pasan, o vos, no sé quién dispone Sí, vamos a preguntarles. de las personas, Sí. los inscriptos, les hacemos llegar mínimamente un mail informativo de parte nuestra. Ahí les escribí en el chat nuestro mail, Sí. para que Para que lo tengan, sí. para que lo tengan. Después yo les paso el WhatsApp y... Claro, vos Sí. me pasás la lista, y si hay personas en otros países me podés poner entre paréntesis de qué países son, y yo los derivo a los representantes de cada país, para que los puedan atender directo, que sin intermediarios siempre son mejores precios. Buenísimo. Bueno, Bueno, de nuestra parte nada más que gracias. Como siempre son muy amorosos, muy claros. Delphi, estuvo buenísimo tu exposición. Lo mismo la de Juan, la de Silvia, siempre son Gracias. muy didácticos, y me encanta también que roten porque es como, bueno, ir conociéndolos a todos. ¿Cómo? Les agradezco, pensé que me decía algo Jorge. Les agradezco a todos, los saludo y bueno, van a recibir esta charla grabada y toda esa información que les estamos prometiendo. Así que nada más por el momento. Muchas bueno, gracias. gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Siempre son tan amorosos.